para recibir la palabra del Señor. Yo tengo un creador, Él me formó y desde la eternidad mi vida redimió. Vamos a decir, yo tengo un Padre. Yo tengo un Padre y suyo soy. No importa dónde esté, a su lado voy. Él me conoce, Él sabe mi pensar, Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. Él me conoce, Él me conoce, Él sabe mi pensar, Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. Señor, hoy nos presentamos delante de ti, aquel que nos conoce. Tú sabes, Señor, de qué tenemos necesidad. Antes de que digamos una palabra, a ti ya te es conocida, aún en nuestros pensamientos. No hay lugar donde podamos escondernos, ocultarnos de ti, Señor. Hemos sido descubiertos, atraídos en el amor del Padre a través de Jesús. Te rogamos, Señor, que en esta mañana tu palabra nos hable profundamente, que hoy salgamos diferentes. Salgamos, Señor, ministrados, renovados en el poder, Señor, del amor que fue derramado, Señor, en esa cruz del Calvario, entregándose totalmente por nosotros. Que nada, Señor, nos robe este momento tan especial. Permítenos que nuestro corazón, nuestro entendimiento esté dispuesto. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu en medio de nosotros y que podamos entender el amor de Jesús. Amén y amén. Hemos orado al Padre en el nombre de Jesús. Queridos hermanos, hoy culmino una serie que he venido hablándolo, no como están ustedes acostumbrados, que he cogido un solo libro de la Biblia y a lo largo del tiempo la he predicado, sino he querido ver cómo el hombre, o mostrar a través de la palabra cómo es la caída del hombre y cómo el Señor ha venido a restituir su vida, a restaurarlo, a salvarle. Aprendimos que el pecado original conllevó a que el hombre fuese sacado de la presencia de Dios y ahí vino la muerte espiritual. Luego conocimos que Dios nos atrae para que volvamos al Padre, un Padre que nos ama. La atracción que ha venido para volver a casa ha sido a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano mayor, que nos ha tomado de la mano y nos ha dicho, vuelve a casa. Y nos trae en el amor, en la confianza que debemos tener usted y yo como hijos de Dios. Una categoría en la cual usted y yo consideramos ser hijo de Dios cuando en su amor nos ha hecho aceptos en el amado.
Hemos aprendido también el aspecto de ser ante Dios vulnerables, dejarnos ver, dejar ver nuestra desnudez para poder ser vestidos por Él. Y hoy quiero concluir con una temática que he llamado un encuentro de amor y restauración. Ante ello, Dios tiene una historia con cada uno de nosotros. Usted tiene su propio libro, yo tengo mi libro, cada uno de nosotros va a tener un libro diferente. Una historia de Dios con nosotros. Cada uno. Una historia en la cual el Señor nos viene sanando, restaurando y aún en medio de todo ese proceso ser de bendición para otros. Dios quiere que tengamos una relación cada vez mayor, una relación de hijos, más que una relación de siervos, sin olvidar que hemos nosotros nacido para la alabanza de su gloria y para honrarle y servirle con todo lo que tenemos. Pero su amor, ese amor, como dice la Biblia, debe llevarnos a un arrepentimiento. Amar a Dios debe llevarnos a un arrepentimiento magnífico y a una relación íntima para definirnos quiénes somos nosotros. Si en esa relación íntima, queridos hermanos, nosotros nos vamos a enfocar erradamente en identificarnos a través de lo que somos, lo que la gente nos diga, lo que yo pienso, y erraríamos bastante. Porque el mismo Pedro le dijo a la iglesia, Pablo le dijo a la iglesia de que procuraran los mejores dones, pero le tiene un camino más excelente. Vuelve y le dice a la iglesia de Corintios, y es el amor. Aunque tuviera todo, pero no tengo amor, dice la Biblia, nada soy, nada soy. Y si no hay el amor de Cristo en nosotros, es porque no estamos adheridos a Dios. La palabra claramente nos dice que el que no ama a su hermano, el amor del Padre no está en él. Y separados de mí, nada podemos hacer. El problema, y es de nosotros, querido hermano, radica, considero muy puntualmente, en que no tenemos una dirección clara en nuestra vida porque no tenemos una intimidad profunda con Dios. Una intimidad profunda que nos restaure, que nos muestre nuestra vida hacia dónde debemos ser orientados y ser guiados. En este espacio, un hombre especial, Pedro, fue invitado a un desayuno donde el Señor le iba a mostrar su amor y le iba a mostrar la restauración al mismo tiempo. Estuve luchando porque quise colocarle como título un desayuno divino, pero gracias a Dios que mi esposa me aterriza. Yo soy como un poco en ese sentido más idealista, romántico. Ella es más aterrizada. Y se da en Juan 21, por favor, si pueden buscar sus Biblias, el momento donde Pedro toma la decisión de volver a pescar. Capítulo 21 de Juan, si ustedes son tan amables. Recordemos que Pedro había pasado por la prueba misma de haber negado al Señor. No conozco yo a ese Señor, no soy yo de ellos. La mirada de Jesús cuando el gallo canta, esa mirada tuvo que haber penetrado a lo profundo del corazón, el alma, todo Pedro, el cual corre y llora, dice la Biblia, amargamente. Pedro, que siempre tenemos nuestra imagen de verlo un hombre como robusto, fuerte, aguerrido, un hombre de impulso que
va a caminar en el agua y fue el primero que se metió. A veces no medía lo que hacía, era supremamente impulsivo. La Biblia dice entonces así, ya estamos todos ahí. Juan capítulo 21, versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Juan nos está contando la historia. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó de la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tanto la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender de con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Esta es una historia hermosa, preciosa. La Biblia en sí misma toda es algo magnífico, extraordinario. Diría uno, es sorprendente la hermosura de la claridad que nos da la Escritura a cada uno de nosotros. Ver la vida de Pedro, la persona íntima, de los más íntimos con Jesús, de aquel en el cual el Señor mismo mostró su transformación, la transfiguración a través de sus discípulos cercanos. Y Dios ama a Pedro y a cada uno de sus hijos de una manera sorprendente. Cuando el Señor resucita y le dice a las mujeres: cuéntale a los discípulos y dígale a Pedro. Es decir, ese sentido, dígale a Pedro, dado por nuestro Señor Jesús, sabía lo que había en el corazón de Pedro. Pedro había fracasado. Pedro había negado al Señor. Pedro, que era como esa roca firme para los mismos discípulos, para que el Evangelio siguiese, dobló su mano y negó al mismo Señor.
Y el Señor necesitaba sanar esa identidad. El Señor necesitaba transformar a Pedro. Y muchas veces, queridos hermanos, cuando usted y yo entramos en momentos donde nuestra vida es, se frustra, donde nuestra vida se sale del camino, tendemos a volver a las raíces donde consideramos somos mejores. Es decir, donde yo me encuentro que soy capaz, donde yo considero que ahí doy mayor fruto, donde considero que aquí me quedo porque ese andar que yo he tenido no ha sido el andar, correcto de mucho fruto. Pedro sabía pescar. Pedro podría ser en ese espacio de nuevo el capataz, el que podía dirigir la pesca. Y el encuentro, queridos hermanos, con Cristo es un encuentro de amor y restauración. Nos haríamos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es un encuentro de amor y restauración? Y en primera instancia es porque el Señor nos corrige a través de la frustración divina. Escuche lo que le estoy diciendo. La frustración divina. La Biblia nos dice que Él corre de nuevo a las cosas antiguas donde se sentía seguro, donde consideraba allí podría ser, valorado, donde sus capacidades le dieran todo, donde no iba a ser criticado. Pero ¿qué sucedió? Dice el mismo versículo 3, no pescaron nada. Nada. Y debemos ser conscientes que el Señor permite, queridos hermanos, que nosotros logremos o podamos nosotros de una manera muy especial reconocer que el Señor hará cosas en nuestra vida para que usted y yo no prosperemos. ¿Sí? Suena duro, ¿cierto? Suena muy difícil ese aspecto, pero es necesario. Es necesario porque tenemos que salir de ese engaño que muchas veces nosotros tenemos. Yo soy lo que tengo, por ejemplo. Si yo tengo muchas cosas, entonces mi seguridad es en lo que yo tengo, en lo que yo, me da a mí una cierta, confianza. Y el Señor va a quitar muchas veces eso. Nos va a quitar. Otros tenemos esa equivocación de pensar que yo soy lo que hago, yo soy el discípulo del Señor, yo soy de los más cercanos, pero lo negué. Y hemos confundido también nuestra identidad en el Señor a través de esa labor que realizamos. Y, queridos hermanos, muchas veces nos ocultamos detrás del servicio que hagamos al Señor. Ojo, no estoy diciendo que esté mal que sirvamos, pero muchas veces hacemos eso. Entonces, si yo estoy en un servicio, en alabanza, en diaconado, en pastorado, y algo sucede en mi vida, entonces de una vez viene un autocastigo muy fuerte y no soy nada, ¿para qué sirvo? Y así sucesivamente, cuando realmente, somos aceptados por la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Es decir, nuestras obras no añaden nada a la aceptación del Señor. Que el Señor va a recompensar lo que usted y yo hagamos por amor a su nombre es verdad, pero no la aceptación que usted y yo podamos dar al Señor. Muchos nos fundamentamos pensando que mi identidad reposa en lo que otros piensan de mí. Y esta es una posición supremamente peligrosa. El mismo Samuel cayó en ese error diciendo que él cometió un grave error al escuchar la voz del pueblo antes que la voz de Dios.
¿Y por qué sucede eso, queridos hermanos? Porque cuando usted y yo no reconocemos que Dios nos ama, buscaremos el amor a través de otros canales. En este sentido, en lo que yo puedo tener, al tener mucho, pues más atractivo voy a hacer a los que están a mi alrededor. El conocer, el tener una posición o lo que demás piensen luego de mí. Pero no va a pescar. Si Dios le ha llamado a usted, no va a pescar. No lo va a dejar, queridos hermanos, porque el Señor necesita volver a enfocar nuestras vidas y corregir nuestro rumbo. Que ya no dependamos tanto de nuestras capacidades, porque la capacidad el Señor la puede quitar. Claramente el Señor le demostró que el que tenía el control de la pesca era Él. Échela la mano derecha y salieron los peces. Entonces, realmente, ¿quién tiene el control de todas las cosas? Es el mismo Señor. El Señor necesitaba sanar el corazón de Pedro. El Señor necesitaba volver a restablecer a Pedro en el camino en el cual debería transitar y andar. Y el Señor lo hace con nosotros. ¿Cuántas veces no nos ha frustrado el camino? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces no nos hemos chocado para que el Señor diga, no confíe en usted? Usted tiene que aprender a confiar es en mí, y no un acto de confianza porque tengo que confiar en el Señor, no, sino es un acto de reconocimiento en el amor de Jesús. En segunda instancia, queridos hermanos, el Señor nos restaura en su amor, manifestando su amor a través de la manera como nos cuida. La manera como nos cuida nos enseña esa forma en el cual Él nos abraza y nos acerca. Cumplió 2 años de fallecido nuestro suegro y nosotros de manera, digamos, ¿cómo se diría uno? Me gané una lotería sin comprarla, como quería, no sé cómo sería el término. Es decir, nos quedamos con la mascota de mi suegro. Algo que nosotros no pensábamos. Anoche le preguntaba a mi esposa, le dije, amor, ya después de estar preparando la palabra, le decía a mi esposa, amor, ¿por qué Dios nos dejó con el mono? Así se llama la mascota que ya tenemos. Y concluíamos que algo sucedió en nuestra mascota y es que hubo un cambio en él. Y todavía sigue en cambio, no podemos decir que ya lo haya logrado. Cuando comience a jugar con Michelle y la aguante corriendo de un lado a otro, dije, mono ya se transformó totalmente. Pero los que son cercanos y conocieron el proceso, él era un perrito ermitaño, encerrado en una casa con mi suegro nomás. Si salía era porque se le sacaba nomás, o si no, todo era en su patiecito, debajo de la cama de mi suegro. Entonces él era ermitaño y aunque es gruñón, era muchísimo más gruñón. Pero ha cambiado. Ya uno lo carga y no lo muerde. Al hombre no le gustaba. Y nos hemos dado cuenta que ha sido el amor y la confianza. Natalie me decía anoche, ¿usted por qué lo acaricia tan tosco, tan duro? Yo, mi amor, pues yo soy hombre.
Pues yo no sé, yo lo acaricio y le doy palmadas, y el hombre va y vuelve y me busca. Y este se deja otra vez y vuelve y lo busca. Mi amor, yo no sé. ¿Le gusta? Ha aprendido a confiar. El amor, el cuidado, el sentirse protegido. Ha cambiado el corazoncito de ese animal. ¿Cuánto no más el amor puro de Dios transforma nuestras vidas? Y ahí es donde hemos errado muchas veces, queridos hermanos, porque no hemos podido beber de ese amor, porque no lo hemos visto, porque hemos llevado una vida solitaria. Somos el capitán de mi propia vida. Yo hago esto y no hemos permitido que Dios actúe en nuestra vida. Recuerde lo que le dijo el Señor a Pedro. Pedro, si no te dejas lavar los pies, no tienes lugar conmigo. Si usted y yo no dejamos que el Señor en su amor nos sirva, ¿cómo vamos a ser restaurados? ¿Cómo vamos a ser? Mira el saludo que el Señor le dice a ellos en el versículo 5. Hijitos. No le dijo, hola Pedro, traicionero, falso, falto de carácter, pecador, eres peor que un fariseo, doblemente fariseo, ¿no? ¿Qué le dijo? Hijitos, usted no deja de ser mi hijo, aunque haya pecado. ¿Tienen hambre? ¿Ya pescaron? Llegaron a la orilla y el mismo Señor le tenía un pescado asado y les tenía pan. Le tuvo una invitación a ellos. Él quería que reconociese que Pedro era hijo, pero también Pedro era... Vamos a descubrirlo mejor, porque no quiero darle el título de una vez. Si el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Apacienta qué? A mis ovejas. Ahí le está dando una relación de qué? Pastor, ovejas. Pedro llegó luego a decirle a la iglesia misma que habría un pastor de pastores. Por lo cual Pedro entonces reconoce con toda profundidad, a lo último, yo soy oveja y necesito de mi pastor. Necesito del cuidado y del amor de Jesús. Yo necesito ser restaurado en mi vida por el mismo Jesús de Nazaret. Y si usted y yo no entendemos que pertenecemos a un pastor lleno de amor y de gracia, no vamos a tener la confianza y nuestra vida no será restaurada. No va a ser restaurada. Al comienzo, Mono, cuando lo dejábamos en las reuniones, cogía esa puerta allá y quería que la abrieran porque él pensó, me han abandonado, me han dejado. Él sabe que hay 2 reuniones. Es interesante. Él sabe que termina la primera reunión, tranquilo, lo sacamos, vuelve y entra. Y en la segunda reunión, ahí sí se presiona más porque dice, bueno, ya acabó la reunión, yo hubiera saludado a todo el mundo, hago mis relaciones dentro de la iglesia, pero ya no era como antes. Él ya, si usted le abre la puerta, él está ya tranquilo, sencillo, porque ha confiado de que no lo vamos a abandonar. Si usted y yo no confiamos realmente que Dios me ama, buscaré el amor de Dios en otras cosas. Llenaremos ese vacío a través de cosas, personas, pensamientos, filosofías.
¿Y cómo me doy cuenta que Dios me ama profundamente? Que Jesús vino y me buscó y me dijo, hijitos, le tengo un desayuno. Es decir, yo conozco sus necesidades, yo quiero estar junto a ti. Era la tercera vez que se les mostraba. ¿Cuántas veces el Señor no se nos muestra? Muchas veces para establecer lo divino en nuestro corazón. Gracias a Dios que no es una sola vez, ¿cierto? Porque si no, perdimos la oportunidad que quedaba en nosotros. No, el Señor es generoso en mostrarse a nuestras vidas para que entendamos y podamos decir, Él nos ama. Y a Dios le importa mucho el corazón de Pedro, más de que Pedro esté montando iglesias, haciendo numerosos discípulos. No, a Él le interesa más su corazón que la misma productividad, queridos hermanos. Tanto así que en eso, no solamente en decirle usted es mi hijo, no solamente en expresarle yo le busco, el Señor en ese amor, el cuidado, y una forma de cuidarnos es dándonos confianza, poniéndonos en su labor. Pedro, ¿me amas? Pastorea. Pedro, ¿me amas? Apacienta. Pues es un voto de confianza. Cuando usted y yo podemos servir a otros. El problema es que hacemos mal nuestras labores y trabajos, ¿sí o no? Si yo soy un padre y Dios me da unos hijos, es porque tuve un voto de confianza de parte de Dios de que yo puedo criar a mi hijo en temor y en bendición. El problema es que nos salimos de ello. Nos salimos de ese camino y terminamos, queridos hermanos, supremamente mal, no haciendo lo que realmente debemos construir o hacer en el amor de nuestro Señor. Pastorea mis ovejas, pero diría uno, Señor, pero es que llevamos pocos días y acuérdate que Él te negó hoy. Que pasa por un proceso a veces. Lo que pasa es que el Señor sabía que para que Él hiciera bien su papel, debería estar fundamentado. ¿Reconoces mi amor? Pedro, ¿me amas? ¿Usted me ama realmente? Si me amas, apacienta. Pero eso es producto del amor de Dios. Recuerda que la Biblia nos dice que nosotros no amamos primero a Dios, sino que Dios nos amó primero. Cuando usted y yo vemos el amor de Dios tan grande y maravilloso en nuestras propias vidas, le amamos. Le amamos. Los mismos científicos reconocen que hay una ecuación que ha llevado a que la raza humana se multiplique bastante. Y es amor. Es amor. Ese es, ellos lo reconocen y ellos no lo ocultan. Dice, es el amor. Porque el amor es el que da sustento a un bebé que de las criaturas que nacen, pongámoslo así, criaturas que nacen en la tierra, usted ve un caballo y a las horas ya está caminando. Ve un ñu y a las horas está ya andando. Ve usted también un hipopótamo y hágale. Pero ve un bebé nuestro y ¿qué? Meses para que camine.
Si no tiene la capacidad de sobrevivir por Él, ¿por qué somos tantos? Los mismos científicos reconocían que es el amor el que hace esta obra. Pedro, ¿me amas? Yo te amo, Pedro. Te amo tanto que te sirvo. Te he servido, Pedro. Te he servido y te busco. Si tú no ves en eso amor, ¿cómo vas a pastorear a otros? Porque ¿cuál sería nuestra fuente? ¿O cuál sería nuestro modelo de amor? Es complejo, porque el Señor viene a sacudirnos y a transformarnos. Y tercer último punto, ¿por qué es un encuentro de amor y restauración? Porque el Señor nos va a dar un llamado y destino, hermano. Entonces, no solamente el Señor nos va a corregir a través de una frustración divina, no solamente manifiesta su amor cuidándonos, sino que también nos va a dar un llamado y destino. El Señor le dice a Pedro, o le muestra a Pedro lo siguiente: Pedro, hay bendición en ser servido y en dejarse servir. Es decir, en ser servido por Jesús y yo dejarme servir por Jesús. Ahí hay una gran bendición en medio de mi vida. ¿Qué pasa? Que le laven a uno los pies no es sencillo, ya lo hemos hablado anteriormente. Él le mostró que era apacentar. Pedro, ¿me amas? Pastorea las ovejas. ¿Me amas, Pedro? Pastorea las ovejas. Ese gran sentido, queridos hermanos, donde el Señor quería que Pedro reconociera: Jesús me ama. Es que estamos hablando del milagro de la resurrección. Cristo por encima de la muerte, venciéndola, y aún así viniendo a preparar pescado y pan para sus discípulos y sus siervos. Pedro, ¿me amas? Pastorea. Y ahí el Señor quería construir ese servicio sano. Recuerde que hemos sido restaurados para servir a Dios. Y ese servicio sano se ve a través de tomar la iniciativa de que amemos a otros. Y el Señor le está diciendo: Pedro, ¿me amas? Sí. Toma la iniciativa, yo te busqué, ahora tú busca a otros y ama. Busca a otros y ama. Las ovejas perdidas no vuelven solas a casa. Pedro, ¿me amas? Toma la iniciativa de amar a otros. Tremendo. Ahí está en el versículo 15, ¿no? Pedro, ¿me amas? Sirve a otro. ¿Y cómo le estaba enseñando el Señor? Como yo lo estoy haciendo contigo. Te he buscado. Y tenemos que hacerlo, hermanos. Porque el orgullo debe ser quebrantado en nosotros y extender muchas veces amor. Pedro no la tenía tan clara, pero el Señor sabía que debía establecer en el corazón de Pedro su amor, o si no, Pedro serviría erróneamente. Ese llamado y destino debe tener también
la compañía de la compasión por el que ha caído. ¿Cómo se sentiría un hermano que se encuentra mal? Piensa en alguno en su mente. ¿Cómo se sentiría él si usted le prepara un desayuno especial? Dice, te tengo una invitación. ¿Recuerda lo que hizo el padre cuando vino el hijo pródigo? Hagamos fiesta. Porque aquel que estaba muerto ha resucitado, ha venido de nuevo a vida. El amor, hermanos. Busquemos y tengamos compasión. Seamos igual de generosos como Jesús lo fue y misericordiosos, y celebremos que vuelvan a casa. Que vuelvan y restauren su caminar. En ello estamos apacentando las ovejas del Señor. Y por último, aprendamos a confiar también en otros el trabajo del reino. Tenemos nosotros que aprender a delegar, a involucrar a las demás personas, a que las otras personas puedan colocar sus capacidades y dones para el bien de todos. Usted preguntaría, ¿dónde está eso, pastor? ¿Dónde Pedro hizo una cosa de ese tamaño, de esa índole? Pues Pedro nos escribió lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso es Primera de Pedro 2:9. ¿Para qué? Para que anuncien, para que proclamen la obra de Jesús a las demás personas. ¿Cómo qué? Como personas que deben gobernar, reyes, gobernar esa verdad de Dios, y como sacerdotes, aquellos que deben ministrar ese evangelio y la verdad de Dios. Porque somos siervos para su gloria. Señor quiere, queridos hermanos, primero que nuestro corazón sea cautivado, preso por la grandeza de su amor. Y en ese amor amaremos al otro. En ese amor actuaremos de la manera correcta. En ese amor glorificaremos a Dios. En ese amor haremos como iglesia, una iglesia sujeta, de tal manera que podemos nosotros decir lo siguiente: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Eso es lo que nos depara. Cuando yo recibo el amor de Dios, quiero el amor de Dios para mi prójimo. Quiero el amor de Dios para mi prójimo. El problema es, yo he visto el amor del Señor de esa forma. Porque si yo tengo el amor más grande de Dios, hermano, tengo la confianza para poder expresar a los demás ese amor. De lo que tengo les doy, dijo Pedro. Por eso, a lo último, Pedro le dice
a la iglesia, a los líderes: apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Cómo terminó siendo Pedro al último? Oveja. Oveja. Señor, te necesito. Un hombre tosco, fuerte, transformado. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Aquellos que permiten ser moldeados a parecer de su gran fuerza. Cuando decimos nosotros que un caballo es manso, con ese poder y esa fuerza que tiene, pero es capaz de dejarse someter. Usted y yo entregando todo, el orgullo, el rencor, la falta de perdón, mis propios deseos egoístas. ¿Para qué? Para sembrar el amor verdadero de alguien del cual el Señor pagó precio de sangre. ¿Necesita un desayuno con el Señor, hermanos? ¿Sabes qué? Yo le invito a lo siguiente. Tenemos trabajo, pero a aquellos que posiblemente el sábado pueden sacar una mañana, hágase un buen desayuno. Esté solito. Póngaselo con el Señor. Ore, lea la palabra. Comparta con Él, porque en los afanes del mundo nos hemos perdido de que el Señor venga y nos diga: hijitos, no estás dando el fruto, pesca para el otro lado. Pedro, yo te dije, serás pero pescadores de hombres. Eso es lo tuyo. Yo les soy honesto, hermanos. Como a los 3 meses de ser cristiano, me puse a llorar porque sabía en mi corazón que Dios me llamó al pastorado. Peleé 20 años, casi. Yo me lo inventé. Eso fue idea mía. No, era Él diciéndome: no es por ahí. Como le decía ya mucho, yo sé que la ingeniería la voy a entregar dentro de poco, no sé cuándo ni la fecha, pero ya me la huele. Sé que esto es más grande, mayor y mejor. Quiero hacerle esta pregunta y sea usted honesto. Si Jesús se le para frente a usted y le dice: José, ¿me amas? Clarita, ¿me amas? Yamile, ¿me amas? Si el Señor se presenta así: Ruby, ¿me amas? Johanna, ¿me amas? Si el Señor se le presenta ahora a usted, ¿cuáles serían las pruebas suyas del amor del Señor? ¿Cuáles serían sus pruebas de amor? Porque el Señor le está diciendo a Pedro: no es con palabras, apacienta mis ovejas. Y no estoy diciendo que es que usted tiene que ser pastor o tiene que ser un líder de una iglesia, no. ¿Cuáles son esas pruebas de que amamos al Señor? Buena pregunta. Como les gusta la pregunta, déjeme hacerle otra. Si Jesús se te parara frente a ti hoy, cara a cara, mirándote a los ojos, y el Señor te dijera: ¿me amas? ¿Qué te pediría el Señor? ¿Qué le pediría al Señor a usted? ¿Cierto? Nos pediría amáramos al otro, pero también nos pediría: venga, te está saliendo del camino, vámonos a pescar.
¿Qué te pediría el Señor? Yo te pregunto, ¿considera que todo en tu vida está en tus manos? Porque si es así, estamos haciendo lo mismo. Me voy a ir a pescar. Hay un desayuno que debemos hacer para otros, pero hay un desayuno en el cual yo debo dejarme invitar por el Señor. Porque el Señor quiere decirnos: te amo, quiero restaurarte y quiero que seas útil para el reino de los cielos. Vamos a adorarle y termino orando. Envuelve el sol con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en la adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, sangre en mí. Yo ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Señor, hoy venimos delante de ti. Yo te suplico que hoy sea un desayuno contigo. Que hoy, Señor, podamos compartir, Señor, ese pan y ese pez que tú nos tienes a la orilla, porque nos has llamado de nuevo. Te pedimos perdón, Señor, cuando nos hemos encerrado, cuando en nuestros fracasos de la vida, sean por nosotros o que ha habido dolor por otras personas, nos hemos separado y nos hemos enconchado, Señor, en lo que consideramos somos buenos. Nos vamos de nuevo a pescar. Nuestro corazón se endurece y nos sanamos verdaderamente. Queremos ponerle fortalezas y controlar nuestras vidas para no sentir dolor. Pero eso no es buena medicina. Es cicatrizaciones falsas. Por favor, Señor, quiero escucharte. Quiero recibir de tu amor y de tu cuidado. Tú me amas. Que yo pueda tener, Señor, esa certeza y esa confianza. Jesús me ama. Me ama. Él cuida de mí. Él me guarda. Él me busca. Él no me abandonará. Por terrible que sea mi pecado, en Él puedo hallar la gracia y el perdón. Dile, Señor, gracias. Gracias. Gracias, porque si me acerco a ti, tu amor me transforma y me cambia.
Y en el amor de Dios ya puedo dar amor a otros para tener compasión, para hacer desayunos también de amor. Perdóname, Señor, cuando he tomado mi vida a través de lo que soy, de lo que tengo, de lo que construyo, de lo que las personas me dicen. Y Señor, yo debo tener claro que soy una oveja del buen pastor, del gran pastor, del príncipe de los pastores. Él me guardará, Él cuidará mi vida, Él me restablecerá. Yo viviré conforme a su propósito, Él me mostrará el camino. Pedro, antes tú ibas a donde querías, mas cuando seas viejo, otro te va a llevar y aún te llevará donde tú no quieres. Tu vida está en mis manos, tu vida está en mi control. Señor, llévanos a comprender que mi vida reposa en ti, que no hay mejor mano para mi vida, que no hay mejor pastor, que podamos decir somos bienaventurados porque el buen pastor me ha traído a su redil. El buen pastor de mi corazón es Cristo Jesús. Dile, Señor, te amo. Gracias, gracias, restáurame. Tu amor no me va a dejar tal como soy. Yo necesito ser cambiado. Yo quiero ser cambiado. Yo deseo, Señor, ser restaurado. Y permíteme, Señor, caminar en ti, hacer lo tuyo, apacentar en amor a otras almas, a otros corazones, para bendecir, Señor, a los que están a mi alrededor, para decir el amor de Dios es tan abundante, es tan grande. Él tiene pez y pan para ti. Él cuida de ti. Él te conoce. Él quiere que recibas tu amor, el amor de Él, para que des amor a los demás y podamos culminar, que podamos decir: Él es paciente, amoroso y bondadoso. ¿Qué paso debes dar, queridos hermanos, en el amor de Dios? Porque no somos esclavos. El temor ha sido sacado porque Él nos ha dado amor. Confianza en nuestras vidas de que somos aceptados delante del Padre por la obra de Jesús, porque Él se presentó por nosotros. Es su justicia. Yo no voy a ser echado delante del Padre porque yo no depende mi relación de salvación por mí, sino lo que Jesús ha hecho y lo que está haciendo y nos está transformando. Señor, te doy gracias porque he sido llamado para servirte y para ser de bendición a otros, Señor. Yo soy hijo